Bienvenidos, amigos, a nuestro programa Cronos, un encuentro con la historia. Programa que llega a ustedes gracias a Radio Cóndor, emisora cultural universitaria de Manizales, y al Centro de Historia de Manizales. Vicente, nuestro presidente del Centro de Historia de Manizales, hemos venido desarrollando nuestra historia de la creación desde el punto de vista cronológico. El último programa lo analizamos sobre la guerra civil que tuvo Manizales en el año 60, con todos sus aspectos políticos y sus consecuencias para la época. Pero la organización apenas estamos empezando, llevamos 10 años de organizar una ciudad. Y en la organización de esa ciudad, para la época era muy importante tener una parroquia. Identificarse como un centro parroquial, eso le daba una identidad a la ciudad. Entonces lo invito, Vicente, a que hablemos en este programa sobre cómo se organizó Manizales desde el punto de vista eclesiástico. Es un placer de estar de nuevo con ustedes. De acuerdo a lo que ha dicho José Hermán en el preámbulo de este programa, es cierto que la legislación nacional exigía para que un poblado tuviese existencia civil, es decir, para que fuera reconocido por las autoridades, primero debía tener una existencia religiosa. Por eso se llama distritos parroquiales. Todavía no se hablaba ni de municipios, ni de caseríos, ni de corregimientos. Se hablaba era de un distrito parroquial. ¿Y qué se necesitaba para ser un distrito parroquial? Pues lógico que había que tener un número de habitantes, que esos habitantes hubiesen pedido al obispo de la región, de la diócesis, de la jurisdicción, que les enviara un sacerdote para que se hiciera cargo de lo espiritual. Esto a la luz del derecho de hoy nos parece muy raro, pero recordemos que estamos en la plena época de la India, donde de verdad no estamos independientes, donde seguimos con mucha legislación que habíamos heredado de España y que no había cambiado aún, y está en plena vigencia un concordato que era la herencia que nos había dejado España, un acuerdo entre el Estado y la Iglesia en el que se reconocían esos dos poderes en la existencia o en la juridicidad de un país. Si bien es cierto que cuando hablamos de distrito parroquial estamos hablando de una entidad religiosa, estamos hablando al mismo tiempo de una entidad jurídica. Eso es difícil de entender si uno no está empapado desde la época. Es fácil cuando uno empieza a explicar. O sea, que en un momento dado pareciera que los obispos tenían más poder que el Estado, pero no, eso era un poder conjunto y del que se respetaba mucho lo que dijera un poder y lo que dijera el otro. Es decir, que no había un choque o una colisión. Ya muy avanzado, por ahí en 1858-59, sí empiezan los verdaderos conflictos de la Iglesia y del Estado, ya más enconados porque hay una serie de radicales que eran los grandes pensadores liberales de la época que estaban propiciando por la separación de la Iglesia y del Estado. Pero en el momento en que se crea el distrito parroquial de Manizales no había unos grandes conflictos con la Iglesia, y por eso vemos que casi 140 y pico de una carta al obispo de la diócesis de Santa Fe de Antioquia para que les envíe un cura párroco. También vemos que en esa época existía también otra cosa muy interesante. Los párrocos eran elegidos por voto popular y se presentaron dos sacerdotes a competir por ese derecho a ser cura párroco del distrito parroquial de Manizales. Gana la elección el padre Bernardo José Ocampo. Él es un sacerdote que está en ese momento en Cocorná y él parece que se dio cuenta que esa elección pura de Manizales y se vino de Cocorná y se trajo los votos, una gran cantidad de vecinos interesados en poblar, o sea que trajo votación propia. Eso yo creo que son el primer trasteo de votos que se da en la historia de Manizales. Eso nos parece simpático, pero así todo ganó.
Este sacerdote Bernardo José Ocampo lo primero que hace es a construir una ramada, dijéramos así, en donde hoy está el atrio principal de la catedral, hacia la carrera 22 con calle 23, o sea, al frente donde está Pollos Mario. Hacen una pequeña iglesita, es una ramada de troncos con techo de paja y el pisito de ladrillo, una iglesia muy pequeña de 8 metros de largo por 4 de ancho, y eso nos da una idea de lo que pensaban los primeros pobladores de Manizales. Ellos nunca pretendieron pues que esto llegara a ser simplemente quería ser un centro poblado, pero nunca se pensó en el desarrollo vertiginoso que iba a tener la ciudad en pocos años. Este sacerdote es el iniciador pues de la vida parroquial y de vida eclesial, es el que abre los libros de la parroquia, matrimonio, el libro de bautismos y el libro de funciones. Ese sacerdote es uno muy dinámico. Uno a través de la historia y leyendo entre líneas se da cuenta que el hombre era un personaje de armas tomar, es decir, era todo un líder espiritual y cívico a la hora de la verdad. A raíz de este personaje hay una serie de anécdotas o de leyendas que hablan bien y mal del personaje. El personaje ha sido acusado de hacer un asesinato en Manizales. Él se ve implicado en ese asesinato, pero esto nunca se ha podido comprobar con documentos jurídicos ni con documentos históricos. Es simplemente una tradición dentro de la historia manizaleña en que el padre Bernardo José Ocampo se ve envuelto en el asesinato de un ciudadano que se llamaba Martín Vega, que vivía en Morrogacho y que estaba unido en matrimonio con una mujer llamada Antonina Duque. La Antonina parece que sí era una mujer pues muy livianita y quiso tener amores con el cura, pero fuera de eso el cura como que también se dedicaba a la falsificación de moneda, con un platero apellido Posada que existía en la ciudad y estaban falsificando moneda. Parece que Martín Vega se dio cuenta que el cura tuvo amores o tenía amores con su mujer y también que el cura estaba traficando con moneda falsa y amenazó con denunciarlos ante la autoridad, por lo que se ponen de acuerdo el cura y el platero Posada y la Antonina y asesinan a Martín Vega y lo entierran en el patio de la casa de Martín Vega. Ese asesinato quedó pues en la impunidad, pero a muchas personas, especialmente al alcalde de la época, le pareció muy extraño que Martín nunca volviera a salir al mercado, ni se dejara ver en el pueblo, porque era un hombre conocido, y se agarró a indagar, y un día de mercado llama a uno de los niños de Martín, que está en el parque, parece que haciendo unas compras o haciendo algo, y le pregunta que a dónde está su papá, y el niño pues no sabe responder, dice que se ha ido de viaje, que está en otra parte, pero el alcalde maliciaba y lo acosó a preguntas hasta que el niño comenzó como a dar ciertos datos y se desató una investigación exhaustiva como las que dicen hoy, pero en ese tiempo sí eran exhaustivas, y rápidamente se dan cuenta que Martín Vega ha sido asesinado y que está enterrado en el patio de su casa. Las autoridades se presentan a esa casa, desentierran el cadáver y empiezan pues el proceso judicial, y entonces ahí es donde vemos al sacerdote implicado. Este caso, naturalmente escandaloso, inclusive hoy en día, pues para aquella época fue un golpe muy duro para la pequeña población. Eso fue más o menos en 1856. El cura y la Antonina son llevados rápidamente a Sonsón, que era la cabeza del distrito judicial. Allí son juzgados y son llevados a la cárcel. Repito, de esto no hay documentación en ninguna parte. Esto es una tradición oral que se tiene como verdadera, porque tampoco ha habido documentos que contradigan eso. El cura desaparece naturalmente de la historia de Manizales,
pero la curia en Santa Fe de Antioquia, el obispo, no está como muy satisfecho de todo lo que está pasando y no nombra nuevo cura en Manizales, sino que sigue mandando curas excusadores, es decir, curas que vienen a reemplazar al cura por interinidad, es decir, no son nombrados en propiedad. Y vemos que el padre Marín, párroco de Neira, viene a hacer aquí varias ceremonias y por mucho tiempo estuvo. También estuvieron algunos curas de Villa María y de Chinchiná, que en ese entonces se llamaba, pues que no es el Chinchiná que nosotros conocemos hoy en día, se llamaba Palestina, y algunos curas de Santa Rosa de Cabal vienen a prestar aquí servicios, pero esporádicos. Cuando aparecen las famosas guerras civiles de las que hablamos en el programa pasado, las tropas liberales entran al pueblo comandadas por Tomás Cipriano de Mosquera y, oh sorpresa, los vecinos ven que en ese batallón que invade un batallón liberal viene el cura Bernardo José Ocampo como capellán del batallón. Tomás Cipriano de Mosquera, que es un hombre muy pragmático y un zorro, como diríamos hoy en día, y un tipo muy inteligente, no quiere enredarse pues en los chismes de por qué el cura está o no está y por qué tiene que ser o no ser el que esté en ese momento en Manizales. Simplemente por la noche, ya después de tomar la ciudad, llama al cura Bernardo José y le entrega las llaves de la iglesia. Parece que la iglesia estaba cerrada porque hacía días pues no venía ninguno de estos curas que lo reemplazaban a hacer oficios religiosos. Algún vecino tenía la llave y se la entregó a Tomás Cipriano, y Tomás Cipriano le entrega la llave y le dice: mire, esta es la llave del negocio de ustedes. Es una frase pues un poco sacrílega o burlesca o qué sé yo, pero ese viejo tenía muchos tiros simpáticos y para mí ese me parece un tiro simpaticísimo. Le dice: haga buen uso de ella. Si vemos lo que le quería decir Tomás Cipriano, es que le dice: mire, esta es la llave de la iglesia, usted es el cura en propiedad, porque parecía que todo el mundo sabía que el cura no lo habían reemplazado oficialmente, y se le entrega y le dice: mire, le está diciendo, abra la iglesia y retome pues su curato, lo que efectivamente hace. Este sacerdote parece que en su segunda venida a Manizales la vida como que le cambió totalmente y se vuelve un hombre como mucho más piadoso, más recogido, más practicante de lo que debía ser un sacerdote, y muere muy anciano por los lados de lo que hoy en día es la Cueva Santa, refugiado pues en una casita que él tenía allá. Lo que no pasa con Antonina Duque, recuerde que ha sido llevada, pues la cómplice y la amante del cura, sale de la cárcel en Sonsón, vuelve a Manizales, aquí como que no puede hacer vida con nadie porque pues todo el mundo la señalaba con ese doble crimen de ser la amante de un sacerdote y la propiciadora de un crimen, y se tiene que ir para Salamina. En Salamina consigue un nuevo hombre, se enamora con él, hace su unión marital, y parece que este hombre también tenía sus problemas y ella decide asesinarlo. El tipo como que se da cuenta que ella lo va a asesinar, y una noche hace un muñeco en la cama con unos trapos, lo tapa con las cobijas y ella entra a matarlo, convencida que ese bulto que veía ahí pues es su esposo, y lo cose a puñaladas. Este está metido debajo de la cama, sale debajo de la cama y le da una zumba increíble, le da una pela y dice la historia que la descaderó y murió de vieja y toda descaderada en Salamina. Eso pues es una historia como muy truculenta. Repito, de eso no hay documentos, hay una serie de tradiciones. Don Luis Londoño en su Historia de Manizales narra este suceso, y en algunos papeles viejos que uno va encontrando a medida que va estudiando la historia de Manizales, va viendo
cosas tangenciales del tema, pero a profundidad no se sabe quién fue el juzgador ni qué juez juzgó al padre Bernardo José y Antonina y al platero Posada. No se sabe cuántos años de cárcel. Es decir, eso está en el limbo histórico. Pero tenemos que tener en cuenta que esas tradiciones orales también forman parte de la historia, pero hay que recibirlas con mucho beneficio de inventario. Es decir, posiblemente los hechos sí hayan sucedido como se narran, pero ante la no existencia de los documentos que lo prueben, también se pueden tener como un cuento o una fantasía de algún hombre que haya querido como enlodar la imagen del padre o como de pretender que aquí pasaban cosas extrañas. Tenemos que ver que Manizales era una ciudad de frontera. Es una ciudad de frontera en pleno desarrollo y es una ciudad que ha sido poblada por excedentes y por desertores de las guerras civiles, por gente que venía huyendo de la ley tanto del Cauca como de Antioquia y del Tolima. Este lugar fronterizo era muy propicio para eso y la vida era difícil. Era una ciudad en donde había muchísimo contrabando, sobre todo de alcohol, sobre todo de tabaco y de cacao que se traía del Cauca y de muchísimos elementos que se llevaban hacia las minas de Marmato, porque la ciudad desde su misma fundación fue un centro importante de avituallamiento y de sostenimiento, tanto en la parte de alimentos y de elementos especiales para las minas. Eso hizo que Manizales se desarrollase rápidamente. Lo mismo que hemos dicho siempre, el que haya sido una ciudad de frontera y que haya sido una ciudad de asiento de muchos ejércitos o de ciudad de paso para varios ejércitos, tanto del gobierno como de las fuerzas revolucionarias. Ese primer caso de sangre que se narra importante en la historia le da como cierto halo de liberalidad en las costumbres o como cierta rusticidad de las ciudades de las personas que vivían aquí, pero ese, repito y no me cansaré de repetirlo, es un cuento muy bien contado, pero es una tradición. No hay documentos que sostengan eso. Pero así y todo, el padre Bernardo José Ocampo tiene la virtud de ser el primer cura párroco que tuvo la ciudad o el distrito parroquial, el primer cura que se preocupó por abrir unos libros parroquiales, el primer cura que hizo una pequeña capilla y el primer sacerdote que recorrió estas breñas en su misión apostólica. Buena o mala, no es del caso discutirla en este momento. Es decir, el primer sacerdote que hubo ejerciendo a plenitud sus oficios espirituales. Vicente, ¿cómo aceptó en su regreso la ciudadanía de Manizales al padre José Bernardo? A ver, esa pregunta es muy interesante. Ahí empieza así una parte en la que hay documentos. Olvidémonos de que el sacerdote se haya ido por un asesinato o que estuvo preso. Más bien tengamos en cuenta que viene dentro de las tropas de un ejército que está tomándose la ciudad, de un ejército liberal en una tierra conservadora y que viene como capellán de un ejército comandado por Tomás Cipriano de Mosquera, que era el gran coco, el gran lobo de la política colombiana, el hombre que perseguía sacerdotes, que perseguía obispos y que era un hombre alocado. Entonces la gente no lo debe haber recibido muy bien porque lo pueden haber tildado de traidor. Claro que en ningún documento dice traidor, pero sí dice que hay reservas de la gente en admitir un elemento
que había salido pues muy cuestionado. Y algo más, en que también dijeron al principio que cómo iban a recibir sacramentos, iban a recibir una guía espiritual de un hombre que se encontraba, como dijéramos hoy, sub judice, o sea, que está envuelto en un caso de sangre grave y que ha sido juzgado y que además ha estado preso. O sea que la prevención y el recibimiento que le deben de haber hecho los pueblerinos de ese momento debe haber sido muy difícil para el sacerdote y para la ciudad en sí. Pero si él se quedó hasta avanzada edad, pues en ese tiempo, en ese lapso, pudo haberse demostrado algo la inocencia para él haberse quedado. A ver, de eso tampoco hablan los libros de historia mensales, pero sí lo ve uno hasta que él muere y es enterrado aquí, inclusive en los libros parroquiales de la catedral. Juan Pablo Jaramillo y yo encontramos la partida de defunción y está con todas las de la ley y dice que en la partida de defunción dice ha recibido los santos óleos y la confesión, o sea que el hombre, bien o mal, muere dentro de lo que exige la iglesia a una persona que quiere, pues, o que está arrepentida de sus actos, así sea verdad los actos o así sea mentira. Es decir, murió cumpliendo con los preceptos de la iglesia. Si yo quiero remontarme un poco a lo que nos han mencionado con el general Mosquera, esa primera década de Manizales, pues tiene también que... A ver, ¿cómo la iglesia o cómo la ciudad padeció todos estos gobiernos que fueron desde el año 50 y terminando el primer periodo de Mosquera del 48, que expulsó a los jesuitas la primera vez? Estos gobiernos de Obando, el golpe de Melo, toda esta gente era muy antirreligiosa. Mire, Melo lo que declara es primero declarar la religión católica fuera del Estado. Acuérdese que hay documentación y en los mismos libros de la parroquia de la catedral encuentra uno escrito por diferentes sacerdotes de esos que están en comisión, dice que por ejemplo, se enterró por fuera del cementerio, ya que el cementerio se encuentra cerrado por órdenes del gobierno. O sea que hay una gran pelea, ya empieza la separación de la iglesia del Estado y hay una injerencia muy enorme del Estado dentro del poder de la iglesia y de la iglesia dentro del poder del Estado. También hay que admitirlo, pero en muchos documentos se deja constancia de que la iglesia está cerrada, de que los sacerdotes están en persecución, algunos en los montes. De eso hay muchísima documentación y hay muchas biografías de sacerdotes en todo el territorio nacional que tuvieron que esconderse en los montes. También vemos sacerdotes que los han llevado como soldados amarrados a los ejércitos a combatir en las guerras civiles y que han sido humillados y han sido obligados pues a prestar su servicio militar en uno u otro bando para el país y para la iglesia y para la ciudadanía. Fueron quizá unos 15 o 20 años muy difíciles porque no se respetaba a nadie. Tenemos que, primero que todo, yo sigo creyendo, yo soy un mosquerista muy convencido, era un hombre demasiado inteligente, un hombre de avanzada, un hombre muy, muy inquieto en muchas cosas, pero era loco. Era un loco, eso no lo puede negar nadie. Inclusive por ahí hay una biografía de él que tiene un título espectacular, se llama El demente exquisito. Es una biografía en donde lo retratan verdaderamente como es. Él era un loco que causó demasiados problemas políticos, civiles y religiosos. En el mero hecho de la repartición de los primeros lotes para la fundación de Manizales, acuérdese que él dio 12,000 hectáreas para fundar una población en el estado de Antioquia y las tierras las dan en el estado del Cauca. Y yo siempre he dicho, hombre, eso debe haber sido con una sagacidad para crear un gran problema, para él después aparecer como el salvador, como el solucionador del problema. Todas las actuaciones del general
eran, es decir, no daba puntada sin dedal. Un hombre estaba pensando mucho más allá y estaba pensando siempre en sus intereses particulares. Acuérdese que era un gran terrateniente, un gran esclavista. Ya que es esclavista, fundado Manizales, en el año 50 estaba el gobierno de José Hilario López. Ajá. Y él les pide la ley de la libertad de los esclavos. Viene haciendo así. Y pues eso causa también entre el gobierno contra los personajes, más que todo de Popayán, que manejaban ese estado del Cauca, el Mosquera, Obando y toda esta gente. Herrán, pues un golpe para ellos duro. Un golpe económico y un golpe de ¿qué le dijera yo? Un golpe de indicarles y decirles, mire, se les acabó el jueguito con la esclavitud, con el comercio humano. Eso pues venía siendo adelantado desde hacía casi unos 30 o 40 años antes por Inglaterra y por Francia, en que se debía dar la libertad ya a los esclavos y que se acabara el tráfico de esclavos. Afortunadamente eso pasó, pero hoy hay otras formas de esclavitud quizá más salvajes y más crueles que las que conocimos. Para nadie es un secreto la trata de blancas, para nadie es un secreto el tráfico de las drogas, que es una esclavitud, el tráfico de niños, el tráfico de inmigrantes, eso todos son formas de esclavitud y formas que debían de estar ya desaparecidas en la historia humana, pero somos el único animal que hace todos los mismos errores a través de la historia y no los corregimos, simplemente con eufemismos le cambiamos el nombre, pero el pecado sigue siendo el mismo. Por eso con esa gente, con sus esclavos, Mosquera lo que hace es fundar su propio ejército. Es que los ejércitos de Mosquera le decían, ¿usted a dónde saca tantos soldados? Digo, son mis negros, mis esclavos de mis minas de barbacoas y los empleados los esclavos de mis fincas y una gran indiada del Patía. Esos eran los esclavos o los ejércitos de Mosquera. Mosquera es un caudillo, nadie va a decir que no, pero si el infierno existe, en una paila muy caliente debe estar Mosquera. Cuéntenos un poco sobre lo que se dice de los negros caucanos. ¿Dónde se establecieron cuando vinieron acá después de la guerra del 60? ¿A qué se le llama los negros caucanos? A ver, de eso lo hablamos en la estadía aquí en Manizales. Eso lo hablamos en el programa pasado, pero yo sé que usted lo está haciendo según la carta que tiene en la mano, una petición de un oyente que quiere que se le clarifique mucho eso. A ver, Manizales tuvo 2 invasiones de ejércitos liberales caucanos, en 1860 y en 1875. Las 2 veces fueron casi lo mismo. Es decir, la condición humana de los guerreros que venían del Cauca era la misma, eran esclavos, eran grandes multitudes de negros, analfabetas, campesinos llevados a la brava, a la guerra, mineros, es decir, gente que estaba acostumbrado a una vida salvaje o semisalvaje y que le importaba nada cualquier cosa, y encuentran una ciudad en donde el enemigo es totalmente blanco, en donde el enemigo puede que sea muy aguerrido, pero no es capaz de hacer tantas bellaquerías como hacían estos famosos ejércitos liberales. Siempre les gustó establecerse hacia la Cuchilla, o sea, lo que hoy en día es la avenida 12 de octubre, en la parte de arriba de los agustinos. No sé por qué esa predilección, parece que esa era una zona de tolerancia muy grande, hasta muy avanzado del siglo XX, hasta 1948, 50 y 51 todavía existía una zona de tolerancia en la zona de la Cuchilla, y se establecieron allá. Por eso vemos que el barrio de los agustinos, sobre todo en la parte alta, adquiere el nombre de Carangal, porque estos ejércitos trajeron la peste de la caranga a Manizales. Eso no se conocía aquí. Ese es un insecto que
se le pega a las personas, causa una gran comezón y eran nubes. Entonces, como allá era donde se establecieron, eso tomó Carangal. Imagínense cómo sería aquella zona con, sin exagerar de mucho, póngale 300 o 400 hombres y mujeres sin Dios y sin ley. Nadie los mandaba. En la historia de Manizales, sobre todo don Luis Londoño, comentan cómo asaltaban sin miedo en pleno centro de la ciudad, cómo apaleaban a los ciudadanos cualquiera y les robaban, cómo abusaron, hicieron todas las tropelías que les dio la gana en ese momento. Yo creo que para el próximo programa podíamos, yo tengo una teoría, no es mi. He leído, con la llegada de estos caucanos y la extensión de todo el oriente de Caldas, pues nosotros nos dicen que somos pueblo antioqueño. ¿Oriente o occidente? El oriente, lo que es Dorada, toda esta parte de Caldas. Esa teoría es de que nosotros no somos tan antioqueños, que somos también... Usted me lo hace con segunda intención. No, pero dejemos eso para el próximo programa, porque desgraciadamente pues el tiempo no ha acabado. Dejemos esto en el tintero para rematar este tema de los caucanos, y tenemos para el próximo programa para como... A ver, hay una cosa que yo he dicho mucho en todas partes. A pesar de ser Manizales una ciudad muy nueva en el contexto nacional, es una ciudad que tiene una riqueza histórica extraordinaria. Hay muchísimo que estudiar y hay muchísimo que analizar para poder formarnos una idea de lo que ha sido, de lo que fue y de lo que será la ciudad. Porque es que todos estos hechos que hemos ido narrando, esto tiene un final en un momento dado, que es que lo más seguro no podemos volver a repetir esos errores, pero los estamos repitiendo. Lo estamos repitiendo. Mire, es increíble que la gente desconozca todas estas cosas de las que venimos hablando, y que se empecinen en creer de que esto fue una Arcadia feliz, de que aquí no pasaba nada. No, esto era una zona álgida, esto era una zona de guerra y era una zona sin Dios y sin ley, digámoslo así, de frente, aunque molestemos a mucha gente. El gobierno de Antioquia tenía esto como la parte sur, la frontera, y aquí era un destierro. Funcionarios que mandaban de Sonsón o de Medellín o de Santa Fe de Antioquia sabía que iba era para los confines. Es como mandar un tipo de Bogotá a trabajar al Putumayo en una oficina del gobierno. Él sabe que va a una zona conflictiva, él sabe que va a enfrentarse con la naturaleza, con el ser humano y con todos los males que hay en una zona de frontera en un momento dado. Alguien decía, le tengo un dicho, decía, no me haga hablar, que ¿qué es la vida? Y decía, la vida es la defensa del hombre contra el antioqueño. Yo no sé si usted cree en eso, ¿no? Bueno, amigos oyentes, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Los esperamos en el próximo programa. Vicente. Muchísimas gracias por escucharnos, y quisiera que todo esto que hemos dicho ustedes lo mediten y lo proyecten a los conocimientos que ustedes tengan. Pero recuerde, hay que seguir estudiando, porque la historia de nuestro pueblo es larga, complicada y muy rica. Cadeantes los caminos por las sierras de mi Caldas, son machetazos de umbría sobre carne de barranca, añorando Manzapú.